¿Alguna vez has conocido a alguien capaz de destruir tu paz en cuestión de segundos? Tal vez sea un compañero de trabajo que critica todo lo que haces, un familiar que siempre encuentra la manera de provocarte, un amigo que parece competir contigo en silencio, o incluso un desconocido que, con solo unas pocas palabras, logra ocupar tus pensamientos durante el resto del día. Lo más curioso es que esas personas, muchas veces, ni siquiera imaginan el poder que ejercen sobre nuestra mente. Somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, les entregamos ese poder. Ahora imagina vivir de una forma completamente diferente. Imagina escuchar una crítica injusta y permanecer sereno. Recibir una ofensa sin sentir la necesidad de responder. Ser provocado y aún así, conservar la calma. ¿Parece imposible? Precisamente esa fue la habilidad que los filósofos estoicos desarrollaron hace casi 2000 años. Ellos comprendieron que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo que nos rodea, sino en aprender a gobernar lo que sucede dentro de nosotros. Esta filosofía no nació en tiempos de tranquilidad. Al contrario, fue puesta a prueba en guerras, persecuciones políticas, pérdidas familiares, enfermedades y crisis que habrían hecho caer a cualquiera. Y sin embargo, hombres como Epicteto, que nació esclavo, Séneca, que sufrió el exilio y fue condenado a muerte, y Marco Aurelio, quien gobernó el imperio más poderoso de su época mientras enfrentaba guerras y epidemias, dejaron enseñanzas que siguen siendo sorprendentemente actuales. Ellos descubrieron algo que muy pocas personas comprenden incluso hoy. Las personas difíciles no son el verdadero problema. La mayoría de las veces, solo revelan aquello que aún necesita fortalecerse dentro de nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Por qué dos personas pueden escuchar exactamente la misma crítica y reaccionar de maneras completamente distintas? Una pierde el control, responde impulsivamente y pasa días reviviendo lo ocurrido. La otra escucha, respira, sonríe con tranquilidad y continúa con su vida. ¿Qué cambió? La situación fue exactamente la misma. Las palabras fueron las mismas. La única diferencia estaba en la mente de quien las escuchó. Y es precisamente aquí donde comienza la gran enseñanza del estoicismo. Marco Aurelio escribió una frase que hasta ha atravesado los siglos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Quizás sea una de las ideas más liberadoras jamás escritas. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando cambiar a los demás. Queremos que sean más amables, más comprensivos, más justos, más respetuosos. Pero cuanto más intentamos controlar el comportamiento de otras personas, mayor es nuestra frustración. Los estoicos proponían un camino completamente diferente. En lugar de gastar energía intentando cambiar el mundo, nos invitaban a fortalecer nuestra propia mente. Y cuando eso ocurre, sucede algo extraordinario. Las mismas personas que antes tenían el poder de robarnos la paz, dejan de tener influencia sobre nosotros. En este video descubrirás 5 principios del estoicismo, capaces de transformar por completo la forma en que enfrentas a las personas difíciles. El primero cambiará tu manera de entender el control. El segundo te ayudará a comprender por qué las personas actúan como actúan. El tercero te mostrará por qué, en muchas ocasiones, el silencio es más poderoso que cualquier respuesta. El cuarto te enseñará a liberarte de la necesidad de aprobación. Y el último, quizá el más profundo de todos, revelará que las personas difíciles pueden convertirse en los mayores maestros de tu crecimiento personal. Quédate hasta el final, porque descubrirás que el verdadero objetivo nunca fue cambiar a los demás.
El verdadero desafío siempre ha sido aprender a gobernarte a ti mismo. Y ese viaje comienza ahora. Lección 1. El secreto de la paz comienza cuando dejas de intentar controlar a los demás. Existe una pregunta muy sencilla que puede evitar una gran parte del sufrimiento humano. ¿Esto depende de mí? Esa era una de las preguntas favoritas de Epicteto, y probablemente sea la herramienta más poderosa que nos dejó el estoicismo. En las primeras líneas del Enquiridión escribió: «Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no». Parece una frase simple, pero tiene el poder de cambiar por completo la forma en que enfrentamos la vida. Piensa en cuántas veces has perdido el sueño intentando cambiar a alguien. Tal vez un jefe que nunca reconoce tu esfuerzo. Una pareja que insiste en cometer los mismos errores. Un amigo que traicionó tu confianza. O alguien que habló mal de ti a tus espaldas. En todas esas situaciones hay algo en común. Estabas intentando controlar una decisión que nunca estuvo en tus manos. Y cuanto más insistías en hacerlo, mayor era tu frustración. Es como intentar detener el viento con las manos. Cuanta más fuerza haces, más evidente se vuelve que estás luchando contra algo imposible de dominar. Los estoicos llamaban a eso un desperdicio de energía. Creían que toda la energía invertida en aquello que no depende de nosotros es energía que dejamos de invertir en aquello que sí podemos transformar. No controlas el carácter de los demás, no controlas sus opiniones, no controlas sus decisiones, no controlas sus palabras, pero sí controlas tu actitud, controlas tus principios, controlas la manera en que decides responder, y eso cambia absolutamente todo. La próxima vez que alguien intente provocarte, detente por un instante y pregúntate: ¿estoy reaccionando porque yo lo elegí o porque otra persona está controlando mis emociones? Esa simple pregunta rompe el impulso automático, te devuelve el control, y en ese instante comienza la verdadera libertad. Marco Aurelio recordaba cada día que nadie podía dañar su carácter sin su consentimiento. Las palabras pertenecen a quien las pronuncia. El significado pertenece a quien decide aceptarlas. Y justamente en esa diferencia se encuentra la paz. Lección 2. Las personas difíciles revelan más sobre ellas que sobre ti. Ahora piensa en alguien que suele sacarte de quicio. Es muy probable que el rostro de esa persona haya aparecido de inmediato en tu mente. Pero por un momento, intenta observarla desde otra perspectiva. Marco Aurelio escribió una reflexión extraordinaria. Cuando alguien obra mal, lo hace porque cree, aunque esté equivocado, que está haciendo lo correcto. Esta idea cambia completamente nuestra forma de ver a los demás. Muchas personas parecen actuar únicamente para herir. Sin embargo, el estoicismo nos invita a mirar más allá de sus acciones. Toda conducta nace de una manera de pensar. Quien es arrogante suele ocultar profundas inseguridades. Quien critica constantemente muchas veces proyecta sus propias frustraciones. Quien necesita humillar a otros casi siempre está luchando contra conflictos que nadie ve. Esto no significa justificar las malas acciones. El estoicismo nunca enseñó a aceptar los abusos. Lo que enseña es a comprender antes de reaccionar. Y existe una enorme diferencia entre comprender una conducta y aprobarla. Cuando entendemos que cada persona interpreta el mundo a través de sus propias experiencias, dejamos de tomar cada ofensa como un ataque personal. Es como observar una tormenta. No te enfadas con la lluvia. Sabes que simplemente forma parte de la naturaleza. De la misma manera, quienes viven dominados por el miedo, el orgullo, la ignorancia o el resentimiento
Actúan de acuerdo con el estado de su propia mente. Y comprender esto transforma nuestra respuesta. En lugar de alimentar el rencor, desarrollamos algo mucho más poderoso: la claridad. Séneca escribió que quien se irrita por los defectos de la humanidad vivirá irritado toda la vida. Detente un momento y piensa en la profundidad de esas palabras. Siempre existirán personas impacientes, egoístas, deshonestas, ingratas. Si tu tranquilidad depende de que ellas cambien, nunca conocerás la verdadera paz. Pero cuando comprendes que el comportamiento de los demás refleja su mundo interior y no tu valor como persona, dejas de cargar un peso que nunca te perteneció. Tal vez esa persona difícil no está mostrando quién eres tú. Tal vez solo está revelando quién todavía no ha logrado dejar de ser. Y esa comprensión puede convertirse en una de las mayores liberaciones de tu vida. Sin embargo, aún queda un desafío más grande. Aunque entendamos todo esto, ¿por qué seguimos reaccionando con tanta facilidad? ¿Por qué una sola frase puede despertar tanta ira dentro de nosotros? En la siguiente parte descubrirás por qué los estoicos consideraban que el silencio puede ser más poderoso que cualquier discusión y cómo desarrollar un autocontrol capaz de cambiar por completo la forma en que enfrentas los conflictos cotidianos. Lección 3. La mayor fortaleza pertenece a quien sabe conservar la calma. Existe una escena que se repite todos los días en algún lugar del mundo. Alguien hace un comentario ofensivo. La otra persona responde en el mismo tono. En cuestión de segundos, una simple conversación se convierte en una discusión. El orgullo toma el control. Las palabras se vuelven cada vez más duras y, cuando todo termina, ambos se marchan heridos. Pero la historia no acaba ahí. Horas después, quizás incluso días más tarde, ambos siguen reviviendo ese momento una y otra vez en su mente. Ahora observa un detalle importante. La discusión nunca comenzó con un grito. Comenzó con una decisión. La decisión de reaccionar. Y es precisamente en ese instante donde el estoicismo nos ofrece una de sus enseñanzas más valiosas. Séneca, en su obra sobre la ira, escribió: «La ira es una locura pasajera». Han pasado casi 2000 años desde que escribió esas palabras, y aún así describen con precisión el comportamiento humano. Cuando estamos dominados por la ira, dejamos de pensar con claridad. Decimos cosas que normalmente jamás diríamos. Tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Herimos a quienes más queremos. Y en muchas ocasiones, destruimos en pocos minutos relaciones que tardaron años en construirse. Cuando la emoción desaparece, solo queda el arrepentimiento. Séneca comprendió que la ira no aparece de un momento a otro. Crece poco a poco. Primero surge una pequeña molestia, después una interpretación negativa. Más tarde aparece el orgullo. Y sin darnos cuenta, ya hemos perdido el control de nuestra mente. Por eso los estoicos insistían tanto en el valor de la pausa. La pausa es el instante en el que recuperamos el dominio sobre nosotros mismos. Imagina que alguien te interrumpe de forma grosera durante una reunión. Tu impulso será responder de inmediato. Pero si haces una sola respiración profunda antes de hablar, ocurre algo extraordinario. Creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese pequeño espacio nace la libertad. Porque ya no reaccionas por impulso, actúas por elección. Esa sencilla práctica puede evitar innumerables conflictos. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre ellos. Piénsalo por un momento. Dos personas reciben exactamente la misma crítica.
Una la interpreta como una humillación, la otra la ve como una oportunidad para aprender. El hecho fue exactamente el mismo. Lo único que cambió fue la interpretación. Por eso, antes de responder, vale la pena hacerse una pregunta. ¿Estoy reaccionando ante lo que realmente ocurrió? ¿O ante la historia que mi mente está construyendo sobre lo que ocurrió? La mayoría de las veces, nuestra imaginación agranda los problemas. Convertimos un comentario en un ataque, una diferencia de opinión en un rechazo personal, una crítica en una prueba de que no valemos lo suficiente, y terminamos luchando contra algo que existe mucho más en nuestra mente que en la realidad. Por esa razón, Marco Aurelio tenía un hábito que vale la pena imitar. Al final de cada día, dedicaba unos minutos a examinar su propia conducta. No se preguntaba, ¿quién me hizo enfadar hoy? Se preguntaba, ¿en qué momento dejé de gobernarme a mí mismo? Observa la diferencia. Mientras la mayoría busca culpables, el estoico busca crecimiento. Mientras muchos gastan su energía pensando en los errores de los demás, el sabio dirige toda su atención hacia aquello que realmente puede mejorar, su propio carácter. Y esa es la única parte de la historia que siempre estará bajo nuestro control. Otro principio fundamental del estoicismo es comprender el inmenso poder del silencio. Vivimos en una época en la que parece obligatorio responder a todo, responder cada mensaje, responder cada crítica, responder cada provocación, responder cada comentario en las redes sociales, como si guardar silencio fuera una señal de debilidad. Sin embargo, los estoicos pensaban exactamente lo contrario. No todas las batallas merecen ser libradas. No todas las opiniones merecen una respuesta. No todas las provocaciones merecen tu atención. Hay momentos en los que guardar silencio exige mucho más valor que tener la última palabra, porque el silencio consciente no nace del miedo, nace del dominio de uno mismo. Es la prueba de que no necesitas demostrar nada para sentirte valioso, de que tu paz vale mucho más que ganar una discusión, y de que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en conflictos que no conducirán a ninguna parte. Piensa en las personas más sabias que has conocido. ¿Te has dado cuenta de que rara vez hablan de más? Escuchan antes de responder, observan antes de juzgar, y eligen cuidadosamente las batallas que realmente merecen su tiempo. Esa serenidad no aparece por casualidad. Es el resultado de una mente entrenada durante años. Una mente que comprendió que la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar con rapidez, sino en responder con sabiduría. Y quizás esa sea la diferencia más grande entre una persona común y alguien verdaderamente libre. Pero aún queda una lección fundamental. ¿Por qué sufrimos tanto cuando los demás no aprueban nuestras decisiones? ¿Por qué una simple opinión puede afectar tanto nuestra autoestima? En la siguiente parte, descubrirás cómo liberarte de la necesidad de aprobación y por qué las personas más difíciles pueden convertirse, sin saberlo, en los mayores maestros de tu crecimiento personal. Lección 4. El día en que dejes de buscar la aprobación de los demás, comenzarás a ser verdaderamente libre. Existe una prisión invisible de la que muy pocas personas logran escapar. No tiene barrotes, no tiene cadenas, y sin embargo, mantiene cautivos a millones de personas durante toda su vida. Esa prisión se llama la necesidad de aprobación. Desde que somos niños, aprendemos a buscar elogios. Queremos que nos acepten, que reconozcan nuestros esfuerzos, que aprueben nuestras decisiones. Con el paso de los años, esa necesidad se vuelve tan natural que dejamos de notar cuánto influye en nuestras emociones.
Basta una crítica para que perdamos la tranquilidad. Un comentario negativo en las redes sociales puede arruinar todo un día. Una opinión desfavorable en el trabajo puede hacernos dudar de nuestra propia capacidad. Pero, ¿tiene sentido entregar nuestra paz a personas que muchas veces ni siquiera nos conocen de verdad? Epicteto dejó una enseñanza tan sencilla como poderosa. Si alguien habla mal de ti y dice la verdad, corrígete. Si miente, sonríe. Detente un momento a pensar en la profundidad de estas palabras. La próxima vez que recibas una crítica, antes de reaccionar, pregúntate, ¿hay algo de verdad en lo que esa persona dice? Si la respuesta es sí, entonces has recibido una oportunidad para mejorar. Las críticas, aunque duelan, muchas veces iluminan aspectos de nosotros que todavía no habíamos visto. Pero si la crítica es falsa, ¿por qué permitir que robe tu paz? Una mentira no cambia tu carácter, solo revela la percepción limitada de quien la pronuncia. Es como si alguien afirmara que el cielo es verde. La realidad seguiría siendo exactamente la misma. Los estoicos comprendían que nuestro valor nunca depende de la opinión ajena. Depende de la fidelidad a nuestros principios. Marco Aurelio recordaba constantemente que el juez más importante de nuestra vida es nuestra propia conciencia. Si sabes que actuaste con honestidad, justicia y respeto, no permitas que la opinión de otra persona destruya tu tranquilidad. Las opiniones cambian, el carácter permanece, y cuanto antes comprendamos esta verdad, más ligera se volverá nuestra vida. Lección 5. Las personas difíciles no son un obstáculo, son el entrenamiento de tu carácter. Hemos llegado a la enseñanza más profunda de este video. Tal vez durante años has visto a las personas difíciles como un problema, pero los estoicos las veían de una forma completamente distinta. Para ellos, esas personas eran indispensables para fortalecer el carácter. Piensa por un momento en un atleta de alto rendimiento. ¿Crees que se vuelve fuerte entrenando únicamente con poco peso? Por supuesto que no. El crecimiento aparece cuando existe resistencia. Con la mente sucede exactamente lo mismo. No desarrollamos paciencia rodeándonos únicamente de personas pacientes. No aprendemos a perdonar si nadie nos hiere. No fortalecemos el autocontrol cuando todo ocurre exactamente como queremos. Las dificultades son el gimnasio donde se entrenan las virtudes. Por eso Marco Aurelio comenzaba muchos de sus días recordándose a sí mismo: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas y egoístas. A primera vista, esta frase puede parecer pesimista, pero en realidad era un ejercicio de preparación. Marco Aurelio no esperaba un mundo perfecto, esperaba el mundo tal como es, y precisamente por eso, rara vez se sorprendía por los defectos humanos. Imagina despertar mañana con esa misma actitud. En lugar de esperar que todos actúen como tú deseas, aceptas desde el principio que encontrarás personas impacientes, injustas o difíciles. Cuando eso ocurra, no sentirás la misma frustración. Simplemente recordarás: esto forma parte de la naturaleza humana. Y esa sola idea cambia por completo nuestra manera de vivir. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de esperar que el mundo sea diferente de lo que realmente es. Los estoicos nunca alimentaron esa ilusión. Aceptaban la naturaleza humana sin dejar de esforzarse por mejorarla. Y entendían que toda transformación auténtica comienza en uno mismo. Cada persona difícil que aparece en tu camino trae consigo una oportunidad silenciosa. La oportunidad de practicar aquello que dices valorar.
Si afirmas que eres paciente, la vida pondrá a prueba tu paciencia. Si dices que valoras la humildad, habrá personas que desafiarán tu orgullo. Si hablas de serenidad, llegarán situaciones que pondrán a prueba tu equilibrio. Es muy fácil decir que somos tranquilos cuando todo marcha bien. Es muy fácil hablar de autocontrol cuando nadie nos provoca. Pero el verdadero carácter solo se revela cuando enfrentamos la adversidad. Por eso los estoicos no preguntaban, ¿por qué me está pasando esto? Ellos preferían preguntar, ¿qué virtud me está invitando a desarrollar esta situación? Esa simple pregunta transforma por completo nuestra perspectiva. La persona difícil deja de ser un enemigo. Se convierte, sin saberlo, en un maestro. Porque cada desafío fortalece una parte de nosotros que jamás crecería en medio de la comodidad. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa del estoicismo. Aquello que hoy percibes como un obstáculo podría ser en realidad el camino hacia tu mejor versión. En la última parte de este recorrido, reuniremos todas estas enseñanzas en una reflexión profunda sobre la libertad interior. Una reflexión que puede cambiar para siempre la manera en que enfrentas a las personas difíciles y, sobre todo, la manera en que te enfrentas a ti mismo. Hemos llegado al final de este recorrido, pero quizás el verdadero aprendizaje comienza ahora. A lo largo de este video, hemos hablado de personas difíciles, de críticas, provocaciones, conflictos y decepciones. Sin embargo, si observas con atención, descubrirás que este video nunca trató realmente sobre ellas. Siempre trató sobre ti. Porque existe una verdad que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años y que sigue siendo igual de poderosa en nuestros días. La paz no depende del silencio que haya a tu alrededor. Depende del orden que exista dentro de tu mente. Muchas personas pasan toda su vida esperando que el mundo cambie para poder ser felices. Esperan que los demás sean más amables, que sus familiares dejen de criticarlos, que sus compañeros de trabajo sean más justos, que nadie vuelva a decepcionarlos. Pero ese día, probablemente, nunca llegará. Siempre existirán personas impacientes, personas arrogantes, personas egoístas, personas que hablarán sin pensar, personas que intentarán apagar tu luz para sentirse más grandes. Si tu paz depende de que ellas cambien, vivirás en una batalla constante. Por eso Marco Aurelio escribió una frase que ha sobrevivido al paso de los siglos. La mejor venganza es no parecerte a quien cometió la injusticia. Detente un momento y piensa en estas palabras. Cuando alguien te provoca y tú respondes con la misma agresividad, ¿quién ha ganado realmente? Cuando alguien siembra odio y tú respondes con más odio, ¿qué ha cambiado? Cuando alguien pierde el control y tú haces exactamente lo mismo, ¿qué diferencia hay entre esa persona y tú? La verdadera victoria nunca consistió en convencer a los demás. La verdadera victoria siempre ha sido permanecer fiel a tus propios principios. Esa es una fortaleza que no necesita hacer ruido. No necesita ganar discusiones. No necesita demostrar que tiene razón. No necesita la aprobación de nadie. Simplemente permanece firme. Y quizás esa sea la mayor demostración de libertad. Vivimos en una época en la que todos quieren responder de inmediato. Todos quieren tener la última palabra. Todos quieren demostrar que están en lo correcto. Pero el estoicismo nos enseña un camino completamente distinto. A veces, la respuesta más poderosa es el silencio. A veces, la mayor muestra de inteligencia es decidir no alimentar un conflicto. Y, en muchas ocasiones, el acto más valiente consiste en proteger la paz de tu propia mente.
porque al final de todo, la única persona que estará contigo durante toda tu vida eres tú mismo. Por eso vale la pena hacerse una pregunta: ¿cómo estoy cuidando de mi propia mente? Imagina despertar mañana con la decisión de poner en práctica todo lo que has aprendido hoy. Cuando recibas una crítica, respirarás antes de responder. Cuando encuentres a una persona difícil, recordarás que su comportamiento habla más de ella que de ti. Cuando sientas que la ira comienza a crecer, harás una pausa y elegirás actuar con sabiduría. Cuando alguien desapruebe tus decisiones, recordarás que tu valor no depende de la opinión ajena. Y frente a cada dificultad, te harás una pregunta que puede transformar tu vida. ¿Qué virtud me está invitando a desarrollar esta situación? Solo ese cambio de perspectiva puede cambiar por completo tu manera de vivir. No porque el mundo vaya a volverse más fácil, sino porque tú te volverás más fuerte. Eso fue lo que Epicteto quiso enseñar cuando afirmó que no son los acontecimientos los que perturban al ser humano, sino la forma en que los interpreta. Y eso mismo demostró Séneca al recordarnos que ninguna tormenta exterior puede derrotar a una mente entrenada para permanecer firme. El estoicismo nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió algo mucho más valioso: la capacidad de atravesar las dificultades sin perder quién eres. Es muy probable que mañana vuelvas a encontrarte con personas difíciles. Quizás algunas todavía logren irritarte. Eso forma parte de la condición humana. Pero a partir de hoy tendrás una elección. Podrás proteger tu paz en lugar de entregarla. Podrás responder con serenidad en lugar de reaccionar por impulso. Podrás recordar que la única mente que realmente estás llamado a gobernar es la tuya. Y cuando llegue ese momento, quiero que recuerdes una última imagen. Imagina un faro en medio de una gran tormenta. Las olas golpean con fuerza. El viento sopla desde todas las direcciones. El mar parece caótico e impredecible. Pero el faro permanece inmóvil. No intenta detener la tormenta. No lucha contra el viento. Simplemente sigue iluminando. Eso es exactamente lo que el estoicismo nos invita a hacer. El mundo seguirá cambiando. Las personas seguirán siendo imperfectas. Los desafíos seguirán apareciendo. Pero si tu mente permanece anclada en la razón, la virtud y el autocontrol, ninguna tormenta podrá apagar tu luz. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si esta reflexión aportó valor a tu vida, compártela con alguien que también necesite recuperar su paz interior. Y recuerda siempre esto: la verdadera fortaleza no consiste en controlar el mundo, consiste en aprender a gobernarte a ti mismo. Porque quien domina su propia mente jamás será esclavo de las acciones de los demás. Nos vemos en el próximo video.